Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por visitar nuestro canal llamado Honrando a Jehová. Esta semana estamos considerando el estudio número 27. Este es el primer artículo de la Atalaya de julio de 2024. Lleva como título: Sea valiente como Sadoc. El texto en el que se basa este estudio es 1 de Crónicas, capítulo 12, versículo 28, donde leemos: Sadoc, un joven fuerte y valiente. El estudio de hoy consta de 19 párrafos, a los que iremos dando respuesta apoyándonos en los textos bíblicos. El tema de este estudio es el siguiente: ¿cómo nos ayuda el ejemplo de Sadoc a ser valientes? Nuestro resumen para el estudio de esta semana es el siguiente. El artículo de esta semana explora la vida y las decisiones del sacerdote Sadoc, resaltando su valentía y lealtad en tiempos de crisis. Sadoc es presentado como un modelo a seguir para los siervos de Jehová hoy en día, quienes también deben mostrar valor al apoyar el reino de Dios, ayudar a sus hermanos en situaciones difíciles, y permanecer leales a Jehová, aun cuando amigos o familiares se apartan de la verdad. El artículo destaca varios momentos clave en la vida de Sadoc, como su apoyo incondicional al rey David durante la rebelión de Absalón, y su lealtad a Jehová al respaldar la elección de Salomón como sucesor de David, a pesar de que su amigo Abiatar apoyó a Adonías. Estos ejemplos sirven como lecciones prácticas para los testigos de Jehová, quienes son alentados a confiar plenamente en Jehová, seguir sus instrucciones y actuar con valor, pero también con prudencia. El estudio concluye recordando que la valentía y la lealtad son esenciales para enfrentar las pruebas y desafíos del mundo actual. Al confiar en Jehová y seguir el ejemplo de siervos fieles como Sadoc, los cristianos pueden estar seguros de que serán recompensados por su firmeza y devoción. Vamos ahora con el estudio. La pregunta de los párrafos 1 y 2 dice así: ¿quién era Sadoc? Como esta pregunta está basada en 1 de Crónicas capítulo 12, versículos 22, y del 26 al 28, los escuchamos. El versículo 22 dice así: Día tras día llegaban hombres para ayudar a David, hasta que su campamento se hizo tan grande como el campamento de Dios. Muchas gracias. Ahora escuchamos los versículos del 26 al 28. De los levitas, 4,600. Jehoiadá era el líder de los hijos de Aarón, y con él había 3,700, además de Sadoc, un joven fuerte y valiente, y 22 jefes de su casa paterna. Muchas gracias. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. Sadoc era un sacerdote joven que participó en la unificación de Israel bajo el rey David. Aunque pudiera parecer uno más entre la multitud de 340,000 hombres reunidos en Hebrón, Jehová lo consideró digno de ser mencionado en las Escrituras. Como vemos en los textos que acabamos de leer, Sadoc fue uno de los sacerdotes que se unieron a David durante este periodo de la historia de Israel. Su nombre aparece junto al de los hijos de Leví, lo que sugiere que tenía una posición significativa. Sadoc también trabajaba en estrecha colaboración con el sumo sacerdote Abiatar, y era conocido como un vidente, alguien que tenía la capacidad de entender la voluntad de Dios, según 2 de Samuel 15:27. Este aspecto, junto con su valor, lo destacó como un hombre de fe y lealtad a Jehová. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta del párrafo 3. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿por qué tenemos que ser valientes? Vamos con la respuesta. La valentía es esencial en nuestra lucha espiritual durante estos últimos días, porque Satanás se esfuerza más que nunca en atacar y desviar a los siervos de Jehová. Primera de Pedro 5:8 destaca la agresividad con la que Satanás busca destruirnos, por lo que nuestra valentía nos permite resistir estos ataques. Además, Salmo 31:24 nos recuerda que debemos tener valor y confiar en Jehová, mientras enfrentamos las pruebas y adversidades que surgen en este sistema malvado. Muchas gracias. La parte B de la pregunta del párrafo 3 dice así: ¿qué veremos en este artículo? Vamos con la respuesta.
Este artículo se centrará en cómo podemos imitar la valentía de Sadoc, quien permaneció leal a David, a pesar de las circunstancias difíciles. Al estudiar sus ejemplos, aprenderemos 3 maneras concretas de ser valientes en nuestra vida diaria, lo que nos ayudará a mantenernos firmes en nuestra fe y servicio a Jehová. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado Apoye el reino de Dios. Pasemos a la pregunta del párrafo 4, dice así. ¿Por qué necesitamos valor para apoyar el reino de Dios? Vamos con la respuesta. Apoyar el reino de Dios exige valentía, porque implica tomar decisiones que pueden no ser populares o fáciles, en un mundo que no sigue las normas divinas. Mateo 6:33 nos recuerda que debemos buscar primero el reino, lo que a menudo requiere sacrificar nuestros propios deseos o enfrentar oposición. También necesitamos valor para proclamar las buenas nuevas en un ambiente hostil. Además, mantenerse neutral en un sistema cada vez más polarizado, como indicó Jesús en Juan 18:36, requiere fortaleza y determinación. La historia ha demostrado que muchos testigos de Jehová han sido encarcelados, maltratados, o han enfrentado dificultades económicas por su firme posición de no involucrarse en la política o en actividades militares. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 5, dice así. ¿Por qué tuvo que ser valiente Sadoc para apoyar a David? Vamos con la respuesta. La valentía de Sadoc al apoyar a David fue evidente en su disposición a ir más allá de ser simplemente un espectador en la coronación de David. Como menciona primero de las Crónicas 12:38, Sadoc era un hombre de guerra, lo que indica que no solo acudió a Hebrón para la celebración, sino que también estaba listo para luchar si fuera necesario. Aunque probablemente no tenía mucha experiencia como guerrero, su valentía y lealtad a David y a Jehová lo impulsaron a estar dispuesto a arriesgar su vida. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 6, dice así. ¿Qué ejemplo de valentía le dio David a Sadoc? Como esta pregunta está basada en Salmo capítulo 138, versículo 3, lo escuchamos y dice así. El día en que llamé, tú me respondiste. Me hiciste una persona valiente y fuerte. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. David fue un ejemplo de valentía para Sadoc, no solo por su habilidad como líder militar, sino también por su inquebrantable confianza en Jehová. Primero de las Crónicas 11:1 y 2, relata cómo David fue aceptado como rey, debido a su valor en la batalla, lo que muestra que su coraje inspiró a todo Israel. Además, David no dependía únicamente de su fuerza física. Su verdadera fuente de fortaleza provenía de su relación con Jehová. El Salmo 138:3 nos dice que cuando David clamaba a Jehová en sus momentos de angustia, recibía una fortaleza interior que le permitía enfrentar sus desafíos con confianza. Este ejemplo de valentía espiritual fue un modelo para Sadoc, quien, al estar cerca de David y otros hombres valientes como Jehoiada y Benaya, desarrolló el coraje necesario para apoyar a David como rey y defender los intereses del reino de Dios. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 7. Esta pregunta está dividida en 2 partes, A y B. La parte A dice así. ¿Quiénes nos dan un ejemplo de valor en la actualidad? Vamos con la respuesta. En la actualidad, el ejemplo de valor lo vemos en siervos de Jehová que han tomado decisiones firmes para no involucrarse en las políticas y actividades militares de este mundo, imitando el ejemplo de Jesucristo. Según Mateo 4, del 8 al 11, Jesús rechazó la oferta de Satanás de gobernar sobre los reinos de la tierra, demostrando su lealtad exclusiva al reino de Dios. Además, en Juan 6, 14 y 15, Jesús evitó que la gente lo hiciera rey, mostrando su completa neutralidad política. Estos ejemplos son seguidos por jóvenes testigos de Jehová, que hoy en día rechazan servir en el ejército o participar en actividades políticas, manteniéndose firmes en su fe y en su lealtad a Jehová. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta del párrafo 7, dice así. ¿Qué le enseña el vídeo sobre el hermano Ensilo?
Vamos con la respuesta. El vídeo sobre el hermano Nsilu ofrece una poderosa lección de valor y lealtad. Enfrentó enormes presiones para participar en actividades militares, pero eligió seguir los principios bíblicos, confiando en que Jehová le daría la fuerza necesaria. Este testimonio es una fuente de inspiración para todos los que desean mantenerse firmes en la verdad, mostrando que con fe en Jehová es posible superar cualquier desafío, sin importar cuán intimidante sea. Muchas gracias. Acabamos aquí el primer subtema. En este subtema, se ha destacado la necesidad de ser valientes al apoyar el reino de Dios, especialmente en un mundo cada vez más hostil hacia los valores bíblicos. Aunque los siervos de Jehová apoyan de todo corazón el reino, esto a menudo requiere gran coraje. Mateo 6:33 nos recuerda la importancia de poner el reino en primer lugar, lo que implica mantenernos firmes en la obediencia a las normas de Jehová, y en la predicación del mensaje del reino, incluso cuando enfrentamos oposición o dificultades. Ser neutrales en un sistema dividido también demanda valentía, pues muchas veces nos enfrentamos a problemas económicos, maltrato físico o incluso la cárcel por negarnos a participar en actividades políticas o militares. El ejemplo de Sadoc, quien demostró valentía al apoyar a David, nos motiva a mantenernos leales y firmes en nuestro apoyo al reino de Dios. Hemos de observar el ejemplo de Jesucristo, quien rechazó el sistema político de Satanás, y siempre confió en Jehová para obtener fuerzas. Además, el ejemplo de siervos de Jehová en la actualidad, como aquellos que se han negado a participar en actividades políticas o militares, nos impulsa a actuar con similar valor. Estos ejemplos nos demuestran que con la ayuda de Jehová, podemos afrontar cualquier desafío con fe y determinación. En resumen, estos párrafos subrayan la importancia de confiar en Jehová, mantenernos firmes en la fe, y demostrar valentía al apoyar el reino de Dios. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado Ayude a los hermanos. Pasemos a la pregunta del párrafo 8, dice así. ¿En qué situación tienen que ser valientes los ancianos para ayudar a los hermanos? Vamos con la respuesta. Los ancianos tienen que ser valientes cuando surge una situación de guerra para ayudar a los hermanos de la congregación. En tales circunstancias, puede ser peligroso brindar apoyo, aún así será necesario ofrecer ayuda, ya sea ofreciendo ánimo, llevando alimento espiritual o proporcionando ayuda material. A pesar de los riesgos, los ancianos muestran valentía, motivados por su amor hacia las ovejas de Jehová, tal como Jesús enseñó en Juan 15, 12 y 13, donde se insta a mostrar amor abnegado, incluso hasta el punto de sacrificar la propia vida. Al actuar de esta manera, los ancianos demuestran ser valientes como Sadoc, quien estuvo dispuesto a arriesgar su seguridad por el bien de otros. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 9. De acuerdo con 2 de Samuel capítulo 15, versículos del 27 al 29, ¿qué le dijo David a Sadoc que hiciera? Como esta pregunta está basada en 2 de Samuel capítulo 15, versículos del 27 al 29, los escuchamos y dicen así. El rey le dijo al sacerdote Sadoc: ¿No eres un vidente? Vuelvan a la ciudad en paz y llévense a sus 2 hijos, a tu hijo Ahimaas y a Jonatán, hijo de Abiatar. Miren, yo esperaré junto a los lugares de paso del desierto hasta que reciba noticias de ustedes. Así que Sadoc y Abiatar volvieron a llevar el arca del Dios verdadero a Jerusalén y se quedaron allí. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Según los textos que acabamos de leer, David, al darse cuenta de que alguien debía permanecer en Jerusalén para informarle sobre los movimientos y planes de Absalón, envió a Sadoc y a otros sacerdotes de regreso a la ciudad para servir como espías. Esta tarea no solo requería una gran lealtad, sino también un enorme valor, dado que Absalón era conocido por su carácter violento y traicionero. La misión que David encomendó a Sadoc era de alto riesgo, ya que implicaba mantenerse cerca del enemigo y recopilar información vital para la seguridad de David y su reino. Sadoc, al aceptar esta misión, demostró no solo su lealtad hacia David, sino también su confianza en Jehová. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 10, dice así.
¿Cómo protegieron Sadoc y los que estaban con él a David? Vamos con la respuesta. David diseñó un plan para protegerse de Absalón, que involucraba a Sadoc, Usai y otros leales servidores. Usai, bajo las órdenes de David, logró ganarse la confianza de Absalón, proponiéndole una estrategia militar que intencionalmente retrasaba el ataque contra David, dando así a David el tiempo necesario para organizarse y preparar su defensa. Usai compartió los detalles del plan de Absalón con Sadoc y Abiatar, quienes a su vez enviaron un mensaje a David a través de mensajeros cuidadosamente seleccionados. Esta acción, llevada a cabo con la ayuda de Jehová, fue esencial para que David pudiera escapar de un ataque inminente. Esta estrategia no solo salvó la vida de David, sino que también fortaleció su posición como rey, demostrando la importancia de la lealtad y la valentía en la adoración a Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 11. ¿Cómo podemos ser valientes como Sadoc, si nos piden que ayudemos a los hermanos? Vamos con la respuesta. Ser valientes como Sadoc en situaciones peligrosas implica una combinación de obediencia, prudencia y confianza en Jehová. Al seguir las instrucciones que nos da la organización, mantenemos la unidad y aseguramos que nuestras acciones estén en armonía con el espíritu de cooperación que Jehová promueve. Los ancianos tienen la responsabilidad de repasar las directrices sobre cómo prepararse para desastres y cómo actuar durante los mismos, asegurando que la congregación esté lista para enfrentar cualquier eventualidad. La prudencia también es esencial. Actuar con valor no significa tomar riesgos innecesarios, sino ser sabios y precavidos, tal como Proverbios 22:3 nos enseña. Por último, confiar en Jehová nos asegura que al tomar decisiones, estaremos bajo su cuidado y protección, lo que nos permitirá ayudar a los hermanos de manera segura y efectiva. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta de los párrafos 12 y 13. ¿Qué le enseña el ejemplo de Víctor y Vitali? Vamos con la respuesta. El ejemplo de Víctor y Vitali ilustra cómo los siervos de Jehová pueden mostrar valor y fe al enfrentar peligros reales para ayudar a sus hermanos. Estos dos ancianos, en medio del conflicto en Ucrania, se arriesgaron enormemente al buscar y distribuir alimentos a los hermanos que lo necesitaban. Víctor mencionó cómo a pesar de los disparos y un misil que cayó cerca de ellos, no dejó de rogar a Jehová por el valor necesario para continuar. Este incidente muestra cómo el valor no solo se manifiesta en actos heroicos, sino también en la determinación de seguir adelante en medio del peligro, confiando en que Jehová los protegería. Vitali complementó esta valentía con prudencia, pidiendo constantemente a Jehová sabiduría, y transitando solo por caminos seguros. Además, observar la cooperación y el apoyo mutuo entre los hermanos, fortaleció mucho su fe. Muchas gracias. Acabamos aquí el segundo subtema. Hasta aquí, hemos analizado cómo los siervos de Jehová, y en particular los ancianos, demuestran valentía al ayudar a los hermanos en situaciones peligrosas. Estos párrafos subrayan que aunque ayudar a los demás es una característica distintiva del pueblo de Dios, hacerlo en circunstancias adversas requiere un valor especial. Los ancianos, por ejemplo, están dispuestos a arriesgarse para brindar apoyo espiritual y material a sus hermanos, incluso en situaciones de conflicto o desastre. Este tipo de valor es comparable al que demostró Sadoc al apoyar a David, dispuesto a enfrentar peligros para cumplir con su deber. Para actuar con valentía, los siervos de Dios deben seguir las instrucciones que reciben, mantener la unidad y actuar con prudencia, evitando riesgos innecesarios. El consejo de Hebreos 13:17 resalta la importancia de obedecer a quienes llevan la delantera, ya que esto contribuye a la armonía y seguridad de la congregación. Además, confiar plenamente en Jehová es fundamental, pues Él puede dar la sabiduría y el valor necesarios para enfrentar cualquier situación. El ejemplo de Víctor y Vitali, ancianos en Ucrania, que arriesgaron sus vidas para proveer alimentos y agua a los hermanos durante el conflicto en su país, ilustra este tipo de valentía. A pesar de las dificultades y los peligros, ellos confiaron en Jehová y mantuvieron su determinación de ayudar a los demás, lo cual refuerza la idea de que Jehová provee la fuerza necesaria para llevar a cabo actos de valentía. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado Permanezca leal a Jehová.
Pasemos a la pregunta del párrafo 14, dice así. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien a quien queremos deja a Jehová? Vamos con la respuesta. El dolor que sentimos cuando un ser querido deja a Jehová es comparable a una herida profunda en nuestro corazón. Es una prueba emocional intensa, especialmente cuando la relación con esa persona era muy estrecha. Tal situación puede hacernos reflexionar sobre cómo Jehová debe haberse sentido al ver a su pueblo rebelarse repetidamente contra él, como se describe en Salmo 78:40. Aunque la tristeza es inevitable, recordar que nuestra relación con Jehová es lo más valioso, nos ayudará a mantenernos firmes. Además, buscar consuelo en la congregación y en la oración puede ser clave para superar estos momentos difíciles, reforzando nuestra lealtad y confianza en Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 15, dice así. ¿Por qué tuvo que ser valiente Sadoc para permanecer leal a Jehová? Como esta pregunta está basada en Primera de Reyes capítulo 1, versículos del 5 al 8, los escuchamos y dicen así. Mientras tanto, Adonías, hijo de Agit, se engrandecía diciendo: Yo seré el rey. Se mandó a hacer un carruaje y se consiguió jinetes y 50 hombres para que fueran corriendo delante de él. Ahora bien, su padre nunca se había enfrentado a él diciéndole: ¿Por qué has hecho esto? Adonías había nacido después de Absalón y también era muy atractivo. Resulta que Adonías habló con Joab, hijo de Zeruyá, y con el sacerdote Abiatar, quienes le ofrecieron su ayuda y apoyo. Pero el sacerdote Sadoc, Benaya, hijo de Jehoiadá, el profeta Natán, Simeí, Reí y los guerreros poderosos de David no apoyaron a Adonías. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Sadoc demostró una valentía extraordinaria al mantenerse leal a Jehová durante un momento crítico en la historia de Israel. Al final del reinado de David, cuando Adonías intentó apoderarse del trono en contra de la voluntad de Jehová, Sadoc tuvo que tomar una decisión difícil. A pesar de que su amigo y compañero de muchos años, Abiatar, decidió apoyar a Adonías, Sadoc se mantuvo firme en su apoyo a la voluntad de Jehová, que había elegido a Salomón como sucesor de David. Esta traición por parte de Abiatar fue una prueba para Sadoc, ya que ambos habían servido juntos como sacerdotes. Sin embargo, Sadoc no permitió que su relación personal con Abiatar comprometiera su lealtad a Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 16, dice así. ¿Qué animó a Sadoc a permanecer leal a Jehová? Vamos con la respuesta. La lealtad de otros siervos fieles que lo rodeaban, como Natán y Benaya, fortaleció a Sadoc, animándolo a no ceder a la presión de seguir a Abiatar en su apoyo a Adonías. A lo largo de su vida, Sadoc había demostrado su fidelidad a Jehová. Su firmeza en esta situación no pasó desapercibida para David, quien confió en él para la importante tarea de ungir a Salomón como rey. Esta fidelidad fue reconocida y recompensada cuando Salomón lo nombró sumo sacerdote en lugar de Abiatar, mostrando que Jehová recompensa la lealtad y la obediencia a su voluntad. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 17, dice así. ¿Cómo puede imitar a Sadoc si alguien muy querido abandona a Jehová? Vamos con la respuesta. Imitar a Sadoc en situaciones en las que alguien querido abandona a Jehová implica varias acciones fundamentales. Primero, es crucial dejar clara nuestra postura en cuanto a nuestra lealtad a Jehová. En segundo lugar, recurrir a Jehová en oración es esencial para obtener la fortaleza y el valor necesarios para enfrentar la tristeza y el desafío emocional que conlleva la situación. Jehová nos da el respaldo necesario para mantenernos firmes. Rodearnos de hermanos fieles proporciona un sistema de apoyo y refuerza nuestra propia fe. La congregación juega un papel crucial en ofrecer aliento y guía. Por último, recordar que Jehová valora nuestra lealtad, y que Él promete recompensarnos por mantenernos fieles. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 18, dice así. ¿Qué le enseña el ejemplo de Marco y Sitse? Vamos con la respuesta. La experiencia de Marco y Sitse muestra cómo enfrentar la dolorosa realidad de que nuestros seres queridos abandonen la fe. A pesar del profundo dolor que experimentaron, el apoyo mutuo y la fe en Jehová
fueron fundamentales para su fortaleza emocional. Tanto Marco como Sitze encontraron que Jehová estaba siempre a su lado, brindándoles el apoyo necesario para superar el dolor. Sitze, en particular, sintió un alivio significativo al recibir el apoyo de una hermana, que le recordó que no era su culpa. Esta experiencia demuestra que en tiempos de prueba, la dependencia en Jehová y el apoyo de la congregación son esenciales para mantener la fe y el gozo en el servicio a Jehová. Muchas gracias. Pasemos ahora a la última pregunta del estudio de hoy. La pregunta del párrafo 19, dice así. ¿Qué determinación ha tomado? Vamos con la respuesta. La determinación de ser valientes como Sadoc implica más que simplemente actuar con coraje. Es un acto de fe y confianza en Jehová. Segunda a Timoteo 1:7 nos recuerda que el espíritu que Jehová nos ha dado no es de cobardía, sino de poder, amor y buen juicio. Este espíritu nos permite enfrentar desafíos, con la seguridad de que Jehová nos respaldará. Es crucial no depender de nuestras propias fuerzas, sino recurrir a Jehová en oración, confiando plenamente en que Él nos proporcionará el valor necesario para superar cualquier prueba. Muchas gracias. Acabamos aquí el tercer subtema. Este subtema aborda el dolor que sienten los siervos de Jehová cuando un ser querido abandona la verdad, y cómo se requiere valentía y lealtad para mantenerse firmes en su servicio a Dios en estas situaciones difíciles. Cuando alguien cercano deja de servir a Jehová, la tristeza y el dolor pueden ser intensos, especialmente si la relación era muy estrecha. Sin embargo, los siervos de Dios deben tomar una postura clara y firme, eligiendo siempre servir a Jehová con lealtad, como lo hizo Sadoc. Sadoc enfrentó una situación similar cuando su amigo y colega Abiatar apoyó a Adonías en su intento de usurpar el trono de David, a pesar de que Jehová había designado a Salomón como sucesor. A pesar de la larga amistad y colaboración que había tenido con Abiatar, Sadoc permaneció leal a Jehová y apoyó a Salomón. Este acto de lealtad y valentía fue recompensado cuando Salomón lo nombró en el puesto de Abiatar. El ejemplo de Sadoc nos enseña que aunque pueda ser doloroso, debemos permanecer leales a Jehová y no permitir que las decisiones de otros afecten nuestra propia relación con Dios. Como dice Josué 24:15, debemos determinar servir a Jehová, sin importar las circunstancias. Jehová valora esta lealtad y promete darnos la fuerza y el valor que necesitamos para mantenernos firmes en nuestra decisión. Además, se menciona el caso de Marco y Sitze, quienes enfrentaron el dolor de que sus hijas dejaran la verdad. A pesar de su tristeza, continuaron confiando en Jehová, apoyándose mutuamente y fortaleciendo su fe en la oración y la congregación. Este ejemplo subraya que, al igual que Sadoc, podemos encontrar fortaleza y ánimo en la lealtad a Jehová y en la ayuda que Él nos proporciona para seguir adelante, a pesar de las pruebas emocionales que enfrentemos. Pasamos ahora al repaso de 3 preguntas titulado ¿Cómo podemos imitar la valentía de Sadoc, de estas maneras? La primera pregunta de repaso dice así. ¿Cómo podemos imitar la valentía de Sadoc al apoyar el reino de Dios? Vamos con la respuesta. Podemos hacerlo, manteniéndonos neutrales en un mundo dividido, obedeciendo las normas de Jehová y predicando las buenas nuevas con valor, aun cuando enfrentemos oposición o dificultades. Muchas gracias. La segunda pregunta de repaso dice así. ¿Cómo podemos imitar la valentía de Sadoc al ayudar a los hermanos? Vamos con la respuesta. Podemos hacerlo, siguiendo las instrucciones de la sucursal, actuando con prudencia y confianza en Jehová, y estando dispuestos a arriesgarnos para proveer apoyo espiritual y material, especialmente en circunstancias peligrosas. Muchas gracias. La tercera pregunta de repaso dice así. ¿Cómo podemos imitar la valentía de Sadoc al permanecer leales a Jehová? Vamos con la respuesta. Podemos hacerlo, tomando una postura clara cuando un ser querido abandona la fe, confiando en Jehová para recibir la fortaleza necesaria, y manteniéndonos cerca de la congregación y de otros siervos fieles de Dios. Muchas gracias por todos los comentarios. Hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal. Esperamos que les pueda servir de guía o ayuda.
La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio, que será el número 28. Corresponderá a la semana del 16 al 22 de septiembre de 2024. Tiene como título: ¿Sabe distinguir la verdad de la mentira? Está basado en el texto de Efesios capítulo 6 versículo 14, que dice: Manténganse firmes llevando puesto el cinturón de la verdad. Esperamos que Jehová nos guíe, y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.